Y vamos a saludar en nuestro estudio para conversar, y cambiando de tema, por cierto, respecto a las últimas informaciones conocidas, respecto a las circunstancias del fallecimiento del presidente Eduardo Frei Montalva, pero que también nos sirven para conversar respecto a las circunstancias del fallecimiento del ex presidente Salvador Allende, al abogado Roberto Ávila, quien está en nuestro estudio. Abogado, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues bueno, el abogado Ávila además fue abogado querellante en la investigación respecto a la muerte del presidente Salvador Allende. Partamos por el tema de Frei, ¿no? Ya nos encontramos con dos expresidentes de la República que fallecen en circunstancias que todavía no están plenamente esclarecidas. ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre aquello? La primera, y del modo más respetuoso y fraternal, yo corregiría eso del fallecimiento, que parece una muerte inocua. Yo diría que aquí se trata claramente de dos asesinatos, y uso rigurosamente el lenguaje. El asesinato es un homicidio con agravantes que lo califican. Creo que en el caso del presidente Salvador Allende y del presidente Eduardo Frei, se está imponiendo un manto repugnante, oprobioso, de impunidad. Respecto del presidente Frei, se está diciendo que en definitiva él habría muerto producto de una conspiración entre un cabo de ejército y un chofer felón. Nadie más habría involucrado. Respecto del doctor Salvador Allende, se ha dejado establecido por ahora, decimos, porque mientras haya gente con un sentido de justicia y allendistas en este país, no se dejará de instar para que este crimen se aclare y se sancione. Se dejó establecido que se había suicidado con 2 balas de calibre distinto. Se dejó establecido que el bombardeo a la moneda no constituía un delito, a pesar de existir filmaciones de quienes lo hicieron, de que algunos, como el general Mario López Tovar, escribieron libros jactándose de esta fechoría. El tema de las responsabilidades. Carmen Frei dice, estoy segura que quien mandó a asesinar a Frei fue el propio Pinochet. Hablemos de esto, ¿no? A propósito de lo que usted planteaba de que las responsabilidades finalmente se acotan a los autores materiales, pero en instancias que están absolutamente jerarquizadas y en decisiones que no pueden sino ser tomadas al más alto nivel. Sí, hay 2 tipos de responsabilidades que ahí quedan pendientes, o quizás 3. Ajá. Mire, primero, es evidente que quienes asesinaron al presidente Frei recibieron colaboración desde algún sector de la democracia cristiana. Está procesado y sometido a acusación el médico Patricio Silva Garín, cuñado del ex ministro de Defensa de los gobiernos de la Concertación, Patricio Rojas, y este doctor Silva Garín fue subsecretario de Salud de Eduardo Frei Montalva, un demócrata cristiano connotado que simultáneamente era médico militar. El chofer felón era un dirigente poblacional de la democracia cristiana, Luis Becerra. Todo parece indicar que no son los únicos que colaboraron para entregar la información de inteligencia que hizo posible la prolija acción homicida respecto del presidente Eduardo Frei. ¿Quién es más? Y hay otras responsabilidades, permítaseme, le responderé, no dejaré su pregunta en el aire, que dice relación con la actitud del ejército y de la aviación, de las instituciones militares hoy, porque no se olvide usted que el artículo 14, número 4 del Código Penal establece el encubrimiento como una forma de responsabilidad penal, y en ese citado número 4 se establece que quien proteja a quienes hayan cometido delitos de manera habitual y permanente se hace encubridor de los mismos delitos, aun cuando no conozca en lo concreto cuáles fueron estos delitos. Y cuando aquí las instituciones armadas, la aviación nos dice que el 11 de septiembre ellos no saben quiénes fueron los pilotos que bombardearon la moneda, es decir, que de los 8 Hawker Hunter que era la fuerza de élite de la Fuerza Aérea, 6 de ellos fueron utilizados por pilotos que nadie supo quién eran, que no se hicieron planes de vuelo, diseño de la operación y armamento,
¿Quién cree eso? Eso es claramente un encubrimiento. Cuando una operación para matar, está comprobado ya que al presidente Eduardo Frei lo mataron mediante la inoculación de talio y gas mostaza meticulosamente hecho, que después se hizo una maniobra de encubrimiento que sin que la familia lo pidiera, se le sacaron todas las vísceras y todo el interior del cuerpo y se botaron a fin que no se pudiera establecer los rastros de este envenenamiento, que es un agravante de un homicidio, que lo transforma en un homicidio vil, en un asesinato. Y cuando el ejército, del cual dependía el DINE, donde está el cabo Lillo, que está establecido, que tenía una carpeta que seguía meticulosamente todo, con quienes se juntaban, ponían a gente, cuando el director de la Clínica Santa María establece en el proceso que él debe informarle directamente al general Pinochet antes que a la familia si el presidente Frei fallecía, no si se mejoraba, si fallecía. Bueno, evidentemente hay una participación del ejército en esto, y este ejército es un ejército formado en la doctrina prusiana, meticuloso. Todas nuestras Fuerzas Armadas tienen la matriz prusiana. Aquí o sea, es imposible que no haya información en el ejército, en alguna parte de los anaqueles del ejército, respecto a esta acción. Mire, hace 5 o 6 años apareció en una construcción en Lima los restos de un soldado chileno de la Guerra del Pacífico. Antes del segundo día, en 48 horas, el ejército chileno dijo a su departamento de personal el nombre, el grado, la unidad militar e inició los trámites de repatriación. Ese es el ejército chileno. Con esa meticulosidad actúa. Entonces, no es increíble que no sepa quiénes montaron, quiénes hicieron, quiénes diseñaron, quiénes dieron las órdenes para matar a un expresidente de la República. Abogado Ávila, volvamos al tema que yo le preguntaba. Usted decía, no es verosímil, no es creíble que solamente un médico militante de la democracia cristiana y un dirigente poblacional que oficiaba de chofer, y entendemos que además era una persona de absoluta confianza de la familia Frei, hubieran actuado por parte de la ADC en este caso. Dice usted, tiene que haber más gente. ¿Quién Mire, es? cuando se investiga un crimen, se investiga a partir de los móviles. Y esto es como leer una novela desde la parte final. Si usted lee la parte final puede colegir y le parece fácil cómo se desarrolló la trama. La democracia cristiana se reunió al primer año de la dictadura militar para analizar su relación con el gobierno, que había sido de participación en la dictadura militar. Ellos tuvieron ministros como William Thayer, Juan de Dios Carmona, Juan Villarzún, un alto cargo en lo que luego sería Codelco, y definieron la independencia crítica y activa. Independencia crítica y activa, no era oposición. Solo después, la fuerza de los hechos, y varios años después, terminaron en que en el año 1980, cuando los militares dicen ya que se van a instalar definitivamente y casi para siempre, siguiendo el sendero del franquismo, ellos pasan a la oposición franca y abiertamente con un discurso del presidente Frei en el Teatro Caupolicán. Sí, histórico. Claro, esa línea no la compartían todos. Fíjese que este entendimiento, lo recuerdo yo como universitario, no lo compartían todos los demócratas cristianos. Había demócratas cristianos relevantes que no compartían esa línea política. Esa es una línea de investigación que habría que ver. Usted comprenderá que estamos hablando de la muerte de un presidente. Yo no le podría señalar nombre sin hacerme responsable de una acusación de esa envergadura, que lleva además no solo la imputación de un homicidio, sino la ignominia de la traición. Pero evidentemente ahí hay responsabilidades institucionales del ejército y hay más colaboración que queda en suspenso. En todo caso, el Partido Demócrata Cristiano, a diferencia del Partido Socialista con Allende, no dejó abandonado a su líder histórico, y en las recientes audiencias hemos podido ver los alegatos vehementes, enjundiosos e inteligentes del abogado Luciano Fuyú en representación del Partido Demócrata Cristiano, cosa que nunca tuvo el doctor Salvador Allende, porque su partido no presentó acciones judiciales por su muerte, salvo la acción que quien nos habla como un socialista de a pie, pero un allendista convencido, inició como un ciudadano. El mensaje de todo esto, abogado, es al fin y al cabo que lo que hemos conocido
no pudo haberse producido por sí solo, de manera autosuficiente. O sea, hay una parte de la verdad significativa que en estos momentos está fuera del conocimiento público, fuera de la investigación, y que usted plantea que debería ser develada. Por supuesto, un cabo de ejército no se propone matar a un presidente de la República, a quien no conoce personalmente, a quien no vinculan sentimientos de odiosidad, que hay algo más grave, que es la impunidad establecida a partir del sibaritismo cobarde de la clase política, de los cucalones que genuflexan frente a las instituciones armadas, y lo que es peor, de que las instituciones armadas hoy, en el año 2017, por la vía de negar información a los tribunales, hacen suyos los crímenes de ayer. Y cuando hacen suyos los crímenes de ayer nos están diciendo algo que es más grave todavía, y es que compartiendo esa conducta, su posible actuar en el futuro no sería distinto de lo que hizo este ejército en 1973. Eso es lo más grave de todo esto. Abogado Roberto Ávila, muchas gracias por venir esta mañana. Yo le agradezco los 4 o 5 minutos que usted me ha brindado, lo agradezco extraordinariamente. Porque fueron 4 ni 5, abogados, fueron bastante más. ¿No? Porque entiendo que hay otros temas más relevantes. Muchas gracias. Sí. Además, usted es un invitado habitual de nuestro programa, así es que... Pero como buen chileno inconformista. Sí, bueno, está bien. Hemos llegado al final, son las 9:56, les agradecemos por habernos escuchado, nosotros volvemos mañana a las 7. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios y entrevistas. Una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos de Osorno, Radio Talcahuano de Talcahuano, Don Matías de Lota, Vanguardia de Cañete, Radio Más FM de Calbuco, Maullín, Región de los Lagos, Radio Sol del Sur de Coyhaique para toda la región de Aysén, Radio Arcoíris 93.3.